Buenas tardes, estamos aquí afuera de la Corte del Distrito Sur de Nueva York junto a Cristian y a Eduardo Solano. Ha terminado ya por este día, por esta semana, el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Hay más revelaciones de testigos de la Fiscalía. Terminó de deponer Fabio Lobo. Eduardo ha dicho que en una ocasión asistió a la casa de Juan Antonio Hernández y que también pudo ver un maletín, una maleta cargada de cientos, o más bien de al menos 4 millones de dólares. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué otras valoraciones? Porque también ha declarado otro testigo, ¿no? Así es, básicamente para cerrar esto de, por- de- del hijo Fabio Lobo. de Fabio Lobo. Básicamente él habló mucho acerca de la relación que tenía con Juan Orlando Hernández, del dinero que recibieron, de estos 4 millones que los llevaron a una casa de Tony Hernández, que recibieron de un personaje que se llamaba Wilson. Y también por la tarde tuvimos este ex oficial de la policía que básicamente habló de muchas operaciones, de la manera y de las rutas por las cuales trasladaban la droga, cuáles eran los servicios que él le daba al Rojo. Y algo muy interesante que hablaba del traslado de la droga, es que decía de que la recogían en el departamento de Atlántida, básicamente en el mar, la trasladaban por tela, por las carreteras principales, llegaban a San Pedro, viajaban a Copán y terminaban en el Paraíso, que es un pueblo en Copán, para luego que esta droga fuera trasladada a Guatemala y posteriormente hacia los Estados Unidos. Cristian. Claro, sí, bueno, y es importante en el cierre del contrainterrogatorio contra Fabio Lobo de parte del abogado Raymond Colón, trató de llevarlo al punto de preguntarle qué había hecho su papá para la extradición. Le dijo que si él sabía que su padre había rechazado 3 veces o 3 solicitudes de extradición de parte del gobierno de Estados Unidos, y Fabio Lobo se apegó a su libreto, a la forma en cómo llevó su comparecencia ante la defensa. Dijo que no sabía. Además, dijo que los primeros extraditados con Juan Orlando Hernández eran los Valles, que eran, según lo manifestado por él, eran socios de Juan Orlando Hernández, y que con los socios que él trabajaba eran los Cachiros, pero también afirmó que tuvo negocios o realizó algunos negocios con Digna Valle. Además, el abogado Raymond Colón también intentó plantar que la rabia o el enojo con la que se miraba que Fabio Lobo estaba respondiendo a sus interrogantes era por venganza, preguntándole hasta en 3 ocasiones si no era verdad que le había dicho a su esposa que estaba molesto con Juan Orlando Hernández, que se iba a vengar. Y así le preguntó Raymond Colón que si tenía documentos, videos, llamadas, audios o documentos que probaran que él había sobornado a Juan Orlando Hernández, y Fabio Lobo respondió con una frase también lapidaria: el documento es la palabra, no ocupamos documentos. Así de tajante fue la respuesta de Fabio Lobo cuando Raymond Colón lo intentó acorralar con esa pregunta. Y otra situación también es que la conversación perdió todo tipo de fluidez. Se convirtió en un sí, no. Cambió totalmente, contrario a lo que él hacía con la fiscalía. Y cuando se le preguntó acerca de estas declaraciones vertidas por la esposa, de que básicamente se trataba de una venganza contra Juan Orlando Hernández, sus respuestas denotaban extremada molestia. Y cuando le preguntaban por pruebas, como mencionaba Cristian, él dice no tener ni textos, ni audios, ni videollamadas, y decía de que básicamente la palabra era lo que valía en este tipo de situaciones. Algo que escuchamos también ayer y que parece que es un código
de casi todas estas personas que están ligadas al narcotráfico. No hay papeles, no hay ningún tipo de evidencia más que la palabra. Para personas que después se traicionan, porque la defensa le ha preguntado a Fabio Lobo de que él había hecho un compromiso de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos para traicionar y acusar a uno de sus amigos cercanos, uno de sus mejores amigos. Y él dijo, sí, señor. Sí, señor. Y algo, cuando siempre siguiendo esa misma línea, en algún momento también él interrumpió al abogado Colón, volteando a ver a Juan Orlando Hernández directamente, y él dijo, él sabe que yo le pagué dinero, él sabe que yo le di dinero. Entonces eso también habla del intercambio de miradas, que hasta cierto punto no fueron muchas, pero en algún momento cuando Fabio Lobo estaba respondiéndole directamente al abogado Colón o a la fiscalía, Juan Orlando Hernández se recostaba un poco en su silla y trataba de ver cuáles eran los gestos o la forma en cómo respondía Fabio Lobo. Y otra situación también, que cuando le mencionaban a alguna otra persona implicada, él respondía y también decía, y Juan Orlando Hernández Alvarado también, cuando hablaban de sobornos, usted sobornó a X o Y persona, y a Juan Orlando Hernández también. Y esa fue la respuesta de él. Por cada vez que se le cuestionaba por X o Y persona, incluía otra vez a Juan Orlando Hernández. Sí, y el cierre de Fabio Lobo fue con la fiscalía, la fiscalía en el cierre de la comparecencia de Fabio Lobo, le mostró un documento que lo que mostraba era mensajes de texto que Fabio Lobo había intercambiado, de acuerdo a lo mostrado, con Devis Leonel Maradiaga, el cachiro, y donde daba a entender que había conversado con Juan Orlando Hernández y que sobre las propiedades que les estaban incautando a los cachiros, y que sí le iban a ayudar porque al parecer ya le habían incautado suficiente. E inicialmente él hizo como que no tenía conocimiento de... Vamos a esperar que se acerque, porque no nos dejan los marchas a la casa. Como que no tenía conocimiento de estas situaciones que se estaban mencionando. También tuvimos la oportunidad de escuchar a un ex policía que habló en profundidad de muchas cosas que ocurrieron, de su relación con el Rojo, de Tony Hernández, y algo que llamó poderosamente la atención, y voy a hacer mención ahora mismo, es que entró en una colonia en Tegucigalpa, en la colonia Modelo. A ver si me dejas. Un momento solo para más o menos para poner en contexto a quienes nos están escuchando y nos están viendo quién era el policía, el ex jefe, este policía que llegó a deponer al banquillo de los testigos. Pues se trata del señor, bajo un seudónimo, Giovanni Rodríguez. Pero ¿quién es Giovanni Rodríguez? Realmente es el subcomisionado de la policía, Mario Guillermo Mejía Vargas, que fue un alto oficial de la policía que admitió sus crímenes aquí en el estrado. Ha dicho que se vio implicado en el crimen de Orlan Chávez. ¿Quién era Orlan Chávez? Orlan Chávez fue un fiscal que investigaba el lavado de activos y narcotráfico de Honduras, y que fue dominado en su momento como el fiscal de oro. Él se asumió y ha asumido a lo largo de estos juicios que se incoan acá en Estados Unidos, y su participación en este vil asesinato del señor Orlan Chávez, el fiscal de oro. A lo largo de este tiempo, él aseguró que trabajó muy de cerca con Mauricio Hernández Pineda. Mauricio Hernández Pineda es otro oficial de la policía, supuesto primo de Hernández Alvarado, de Tony Hernández y de Juan Orlando, y que a través de él le pedían y le solicitaban información sobre los operativos que se llevaban a cabo en Honduras, en virtud de que él estaba adjudicado en una de las oficinas donde tenían acceso de los puntos claves de los operativos en Honduras, ¿no? Entonces aseguró que este señor era pieza clave también de El Rojo. El Rojo es Víctor Hugo Díaz Morales, un narcotraficante originario de Copán, originario de la zona occidental del país, que operó y que presuntamente pues fue socio clave de Alexander Ardón y de Tony Hernández en las actividades del narcotráfico, Eduardo.
Sí, hablaba de que la labor que él realizaba para el Rojo era de brindarle protección, de asegurarle que la droga pudiera llegar a su destino y también conseguirle información, mover los retenes que de repente podrían afectar la llegada de la droga y también cuidar de que no se la robaran la misma droga. Habló mucho acerca de las rutas que utilizaban, del tipo de camiones, de transporte que utilizaban. Habló de que eran unas volquetas, que estas volquetas le hacían una especie de compartimiento y que en este comportamiento era donde se colocaba la droga. Vamos a tratar de conversar con el abogado Colón. Abogado Colón, ¿cuáles son sus valoraciones de este día? Complicado. Joven, dime. El interrogatorio de... Voy a enganchar. No, si hay sopa está bien. Abogado. El interrogatorio de Fabio, Fabio ¿qué al final. tanto efecto pudo tener, abogado? ¿Qué? El Bueno, interrogatorio mira, con yo con quiero Fabio. meterme en ese carro, si no, tienen que apartarse, por ¿Podría favor. hablar acerca del interrogatorio de Fabio? Bueno, es obvio que estaba tomando el mismo patrón que el Cachiro, ¿no? No contestar de una manera contundente, ¿no? Y evitar las preguntas, ¿no? Parece que tenía bastante ira. Mira, vamos a poner testigos. ¿El lunes comienzan? Sí. ¿Cuántos son? Varios. ¿Va a testificar a Juan Orlando? Bueno, estas son las palabras del abogado Raymond Colón, quien en este momento se marcha del Distrito Sur en esta camioneta. Tenemos a todos los medios de comunicación que están cubriendo, estamos transmitiendo en vivo para Diario La Prensa y El Heraldo desde la ciudad de Nueva York. Breve en sus declaraciones, también debido al gran asedio de los medios de comunicación que intentaban recoger sus reacciones. No logramos sacar tanta información del abogado, pero Al final él se despidió diciendo que sí iba a presentar testigos, no dio una cantidad específica, solo dijo varios, y ahora ya no lució tan convencido a la hora de que se le consultó si Juan Orlando Hernández va a declarar, ahora solo dijo posiblemente. también mencionó de que básicamente Fabio Lobo cogió la misma actitud del Cachiro a la hora de responder las preguntas. Básicamente se cerró y no brindó tanta información como cuando hablaba con la fiscalía. Es que esto es parte de la estrategia también. Hay que recordar que hay un convenio de colaboración, ¿no? Y hay una estrategia legal de la fiscalía que tampoco va a poner sus armas ante la defensa, que hay que reconocer que el señor Stabile pues está actuando legalmente hablando de una forma correcta, ¿no? Haciendo las preguntas directas y no como Colón, ¿no? Que ha quedado en evidencia en muchas ocasiones por el mismo juez Kevin Castell, que luego primero hace un comentario correcto y después por último viene a hacer la pregunta. Entonces el juez el juez Castell lo ha llamado en varias ocasiones al orden, ¿no? A que se mantenga firme tal y como lo establecen las reglas de Estados Unidos para hacer algunas preguntas durante los juicios acá, ¿no? Sí, aunque el abogado Colón diga que tal vez ha sido un día complicado o ha sido complicado, sí hay que anotarle, creo yo, un punto a la defensa, porque el abogado Colón consiguió en algún momento demostrar que Fabio Lobo había mentido, sí, y había mentido bajo juramento ante un juez. Así es. Porque cuando comenzó a hablar sobre las reuniones que había sostenido con los fiscales para lograr el acuerdo de cooperación, él afirmó no haber revelado toda la información, sino que actuaba o evacuaba la información a medida iban ingresando las preguntas, pero en ningún momento había revelado que, de acuerdo a lo mencionado en la sala, que su padre, Fabio Lobo, Porfirio Lobo Sosa, sabía de sus actividades relacionadas con el narcotráfico. Fue en reuniones subsiguientes, ¿no? Porque cuando le consultaron que cuántas reuniones había sostenido con la Fiscalía para lograr este acuerdo, pues él no dio una cifra clara, pero sí aseveró que fue en reuniones diferentes que
y que él iba dando información a cada momento, que no podía darlo en una sola reunión. Se puso la toga de abogado y él básicamente dijo que eso es un proceso y que no necesariamente en la primera reunión se debe o él va a revelar toda la información que tiene, sino que es un proceso que se va evacuando de nuevo en muchas reuniones o en diferentes partes. Habíamos hablado un poco, Eduardo, para retomar el tema ya de este señor Mario Guillermo Mejía Vargas, ¿no? De sus actividades ilícitas, de lo que él estaba siendo interrogado en el jurado, ¿no? De sus rutas, las rutas que tuvo acceso, de sus implicaciones en otros ilícitos como el crimen del fiscal Orlan Chávez, el fiscal de Oro, y también que se vio implicado en el robo de pues más de una centena será de droga, en 143 kilos de droga en la Mosquitia, ¿no? Y que eso terminó llevándolo a la cárcel, pues. Y esta es una historia que si uno no la escucha de repente no se la puede ni imaginar, porque él habla de que fueron a la Mosquitia, supuestamente en una operación de la policía, y resulta que se armó un tremendo tiroteo. Ellos en esta situación salieron airosos, lograron capturar a las personas que estaban en la posesión de las drogas y más adelante se quedaron con los 143 kilos de droga y permitieron a las personas que se fueran, a los que eran los propietarios de la droga, que se marcharan. Y cuando a él lo arrestaron, básicamente le incautaron las armas, pero no las drogas. Habla de una historia que me parece increíble, que estuvo 2 años preso y bajo influencias logró salir de la cárcel para luego recibir un ascenso. El ascenso que, según él explicó, fue aprobado en el Congreso Nacional de Honduras y que básicamente por esas influencias que él manejaba terminó obteniendo. Y que siguió traficando, ¿verdad? Una vez que salió... El primer día. Correcto. Una vez que cumplió esta débil condena impuesta por un juez, él aseguró que el día siguiente siguió haciendo actividades para el narcotráfico en Honduras, ¿no? Fue un famoso quite que se llevó a finales de 2009-2010 en la Mosquitia y que montaron un operativo policial falso, presuntamente con autorización de altos mandos de la policía, y se movilizaron hacia la Mosquitia, ¿no? Y allá fueron descubiertos y apenas 2, 3 policías uniformados fue quienes los capturaron a estos al menos 10 elementos policiales que pues ya están en libertad, y algunos de ellos pues salieron depurados en aquel famoso proceso de depuración que se impulsó en 2016, 2017 de la mano de Hernández Alvarado. Bueno, también hay sobre este mismo interrogatorio a este ex policía, también es importante mencionar para ser claros que en las respuestas que él daba, primero involucró a Mauricio Hernández Pineda, sí, que era el que mantenía comunicación directa con él, que cuando estuvo preso también lo fue a visitar y se puso a sus órdenes, que trabajaban para Víctor Hugo Díaz Morales alias el Rojo, que el Rojo era protegido por Juan Antonio Tony Hernández, y también en sus respuestas al final agregaba que eran protegidos por Juan Antonio Tony Hernández y respaldado también por Juan Orlando Hernández. No sé si fue mi percepción, pero me pareció como que siempre en su respuesta trató de incluir el nombre de Juan Orlando Hernández al final, como para vincularlo al caso. Sí, Mario Guillermo Díaz Vargas ya comenzó el contrainterrogatorio, ¿no? del señor Renato Stabile, y le ha consultado también sobre este juicio, ¿no? Y ya él ha reconocido que sí utilizó influencias, aunque desconoce, aseguró que sí le habían pagado, ¿no?, al juez que llevaba la causa. No obstante, él pues salió en libertad, pero se entregó posteriormente a la justicia de Estados Unidos. Mario Guillermo Mejía Vargas forma parte de aquel grupo de ex policías implicados en el narcotráfico que se entregaron en la embajada de Estados Unidos y que viajaron en un jet de la DEA de Palmerola y que terminaron acá en la
una prisión de Nueva York, pero antes también se declararon culpables de esos delitos de narcotráfico. Entre ellos estaba el señor Ludwig Chris Zelaya, que también fue una pieza clave para el cartel de los cachiros, Eduardo. Mira, y hace unos minutos íbamos a contarle a todas las personas que están conectadas a través de Diario La Prensa y El Heraldo de la confesión que hizo del dinero que se encontró en una casa ubicada en una colonia de Tegucigalpa, precisamente en la colonia Modelo, una colonia que es muy popular en la capital. Él dice que ha ingresado en esta casa junto con Mauricio Hernández Pineda y que en una habitación tenían tanto dinero empaquetado en plástico y que el dinero le daba hasta la cintura. Sí, hizo la demostración, de hecho. Hasta la cintura, y que el dinero estaba en denominaciones de $20, que en esta casa él nunca miró a Tony Hernández, nunca coincidieron, nunca miró una foto de él, nunca miró en la puerta una letra grande con una T y con una H, como le dijo Renato Stabile, que indicara que era la casa de Tony Hernández, pero sí habló de que ellos iban mucho a esta casa y estaba esa habitación llena de dinero que le daba hasta la cintura, y que ellos se reunían en esta casa con prostitutas. Sí, así lo ha dicho, pues, lo dijo, hay que decirlo, porque el hombre dijo que ahí en esa casa de habitación, que presuntamente era de Tony Hernández, pues ellos hacían algunos convivios, utilizó esta palabra, hacían algunos convivios para pasarla, para gozarla bien con prostitutas, ha dicho, ¿verdad? Ahí en la colonia Modelo, que queda cerca por el aeropuerto, esta colonia, no me ubico geográficamente ahora mismo. Que es uno de esos bulevares. Sí, ¿verdad? Queda en la colonia Modelo, entonces hacían estas parrandas, estas fiestas, ¿no? Y que ahí en uno de los cuartos, pues, observó estas grandes cantidades de dinero, se paró él y dijo que hasta la cintura le daba, y que aparentemente este ex policía Hernández Pineda le manifestó que Tony utilizaba ese recurso para pasárselo a Juan Orlando Hernández para financiar la campaña política del Partido Nacional Cristiano. Es un poco diferente, por ejemplo, a la versión de los $4 millones de Fabio Lobo, sí, ¿no? Que él hizo también la demostración de cuán ancho era el maletín, no una mochila, que viene siendo como de 40 paquetes en billetes de 100, y que dijo que sí cabía, que era grandota, que era grandota, que sí, como él hizo la demostración, bien podría ser una de 5 pies de ancho y como de 2 pies de alto. O sea, él dijo grandota, sí, esa es la palabra que usó. Bien, vamos a despedirnos. Mañana vamos a llevarles a ustedes un completo resumen de lo que ha sucedido. El lunes, a primera hora, continuará el contrainterrogatorio. Ha dicho Renato Stabile, abogado de Hernández, que necesita al menos 40 minutos más, de 30 minutos a 40 minutos más para seguir interrogando a este testigo. Y después de eso es muy probable, hemos consultado con agentes de la DEA y nos han dicho que es muy probable que venga a declarar como testigo el Rojo, ¿verdad? ¿Quién es el Rojo? Víctor Hugo Díaz Morales, una pieza clave o quizás la más importante en esta conspiración, en virtud de que él encabeza la acusación que derivó en los señalamientos contra Tony Hernández, contra Giovanni Fuentes Ramírez y contra el propio Juan Orlando Hernández. De mi parte, buenas tardes, Cristian. Bueno, sí, y lo otro, la próxima semana también se espera que Raymond Colón presente la que él denominó en algún momento la sorpresa. Que vaya terminando el juicio. Que va a ir determinando el juicio, porque también mencionó que el juicio o el rumbo del mismo iba a cambiar cuando la defensa presentara sus testigos. Hasta ahora él mismo no ha revelado quiénes son, cuántos son, solo dice son varios. La bomba que anunció tampoco ha llegado, todo el mundo la sigue esperando, pero falta eso, el desfile de los posibles testigos. A lo mejor 1, 2 o más, 2 o 3 de la fiscalía. Hay que recordar que le bloquearon algunos testigos porque no los presentó a tiempo, ¿verdad? Y no ha aparecido ninguna moción de presentación de testigos de parte de la defensa, ¿verdad? Es correcto. Entonces, aparte de los que le restan a la fiscalía, que podrían ser 2, faltan los de la defensa y
sondeando y también indagando un poco sobre lo que podría pasar la próxima semana. Algunos creen que ya entre el jueves y viernes el juez Kevin Castle brindaría las instrucciones al jurado para que comiencen a deliberar y poder lograr un veredicto, ya sea de culpabilidad o no culpabilidad. Bueno, a mí me gustaría cerrar nada más destacando algo que no hemos tocado, pese a que Raymond Colón no se ha visto muy bien a lo largo de este juicio, ha tenido muchas dificultades para hacer las preguntas. Cada vez que de repente quiere intervenir se presenta una objeción y siento como que tal vez toda la información la tiene, como dirían en inglés, all over the place, como regada la información, y de repente no ha logrado ser consistente. Algo que me gustaría destacar es Renato Stabile, porque cuando cerró con Fabio Lobo, lo cerró haciéndolo sentir como un mentiroso. Esa fue la sensación que quedó dentro de la sala, que Fabio Lobo estaba mintiendo. Y cuando tuvo la oportunidad de conversar e interrogar a este ex policía, dejó la misma sensación. Básicamente habló de que la vida de este policía, inclusive cuando fue juzgado en Honduras, mintió, volvió a mentir y volvió a mentir. Entonces, ese es un punto bastante importante para la defensa, que no se lo podemos atribuir a Raymond Colón, pero Renato Stabile de verdad que ha realizado un muy buen trabajo. No, de nuestra parte es todo por esta jornada de hoy. Vamos a estar pendientes mañana para un resumen, mañana sábado, y por supuesto el lunes a primera hora estaremos aquí en las afueras de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Por ahora, buenas tardes.